Pero conforme a mis recuerdos, a los 5 años, yo dibujaba con una tiza en el suelo las locomotoras de los trenes que veía pasar cerca de mi casa. Mi padre cuenta que a los 3 años ocurría eso, que yo las dibujaba con un palito en la tierra. Entonces, de ahí nace una vocación ferroviaria que llega hasta lo que soy. Cuando empecé a ir al colegio en Rosario, tomaba el tren 4 veces por día y eso dio lugar a que yo estableciera un estrecho contacto con los maquinistas y con todo el personal ferroviario. Ahí empezó el aprendizaje de todos los secretos que estos hombres me enseñaron sobre la locomotora de vapor. En el colegio, eh, con los padres salesianos, pronto descubrieron mi vocación y la alentaron todo lo posible. Y en particular, recuerdo que me ofrecieron el acceso a una biblioteca que tenía de todo, pero que para mí me permitía agrandar mucho el espacio de mis conocimientos. Hacia los 15 años, mi padre, que era empleado del Ferrocarril Central Argentino, establece un convenio con su jefe, Mr. Mayer, que era el jefe de tracción, que era un inglés muy comprensivo, que tenía pocos papeles en la mesa y hacía andar eficientemente el ferrocarril, conforme al cual me admite en la categoría de aprendiz especial, que tenían los ingleses para eso. Con lo cual empecé a andar en las locomotoras, a echar carbón, a practicar el manejo, y eso yo tenía entonces unos 15 años más o menos. Después empecé a ir a la facultad en Rosario, Facultad de Ingeniería, que me abrió el tesoro de su biblioteca. En aquel tiempo se estudiaba, nosotros en el Colegio Nacional estudiamos inglés, francés e italiano, lo cual me resultó una ayuda inestimable para poder comprender el pensamiento de otra gente. Y naturalmente la literatura que encontré en la facultad me hizo tocar un poco el cielo con la mano porque me permitía conocer el trabajo de otros y obtener la información de otros que a nivel internacional de 100 años atrás habían estado trabajando. Eh, También allí recibí un gran apoyo de unos cuantos profesores que comprendieron mis inquietudes y las digamos, apoyaron en todo sentido. Al terminar la carrera, al terminar la carrera, antes de terminar la carrera, ya asistí al Congreso Panamericano de Ferrocarriles de Montevideo, donde presenté un par de trabajos que fueron muy comentados. Debo decir que en la sección B de ese congreso, más del 50% de lo que trató esa comisión se refirió a mis trabajos o en diálogo conmigo. Eso ocurría hacia 1945-46. Y entonces, Ferrocarriles del Estado, a cuyo frente en lo que hace a la ingeniería estaba el famoso ingeniero Atilio Capa, descubrió las posibilidades que se ofrecían con algo que todavía no podía decirse que era una tecnología, pero sí era algo nuevo. En el 1930 más o menos aparece en el mundo los trabajos del ingeniero André Chaplon, que es un francés que da un importante impulso de avance a la tracción de vapor. Y yo me enteré de todos esos trabajos leyendo la literatura técnica que llegaba a la facultad, toda escrita en ese momento en francés. Y a la temprana edad de 19 años o 20, ya tenía tomado partido por las ideas de ese hombre, en tanto que otras gentes discutían sus principios. Es así que estaba suficientemente maduro
apenas recibido como para empezar algún proyecto serio de ingeniería, que era el que había entrevisto el ingeniero Capa. Pero aparece el ingeniero Celestino Rodrigo, que más tarde fue ministro de Economía, que en ese momento era gerente del Banco de Crédito Industrial, el cual decide convertir, digamos, esa iniciativa, ese entusiasmo, la decide convertir en uno de los 5 proyectos que el Banco Industrial realiza con carácter de fomento, es decir, pone dinero prácticamente como socio para hacer un avance tecnológico. Y es así que con la ayuda del banco y con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas se empieza el proceso de lo que sería más tarde la construcción de la locomotora experimental. Inicialmente ese proyecto fue un proyecto de remodelación, de modernización de una vieja locomotora de ferrocarril del Estado, pero poco a poco se convirtió prácticamente en la fabricación de una máquina nueva, porque elementos vitales como la caldera, parte del bastidor y los cilindros, sí, fueron todos completamente hechos a mano. También se consiguió el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tenía un ferrocarril propio y tenía importantes talleres para eso. La locomotora se construyó en los talleres del puerto de Rosario, que eran antiguos, pero el corazón, digamos, la pasión del equipo que se juntó alrededor mío sobrepasó las dificultades. Y es así que en 18 meses se hizo una locomotora, se fabricó una locomotora, empleándose en parte piezas de máquinas viejas, así. Esa locomotora fue una locomotora aerodinámica que tenía una técnica termodinámica mucho más avanzada y también una técnica constructiva más avanzada. Esa máquina se hizo en 18 meses, estuvo en presión, de todo un récord. En esa época no había papeles, no había estas dificultades prosaicas. No existía la máquina de impedir que tenemos hoy en el país. Eso es un punto importante. Esa máquina, por supuesto, tenía muchos defectos que más o menos en 6 meses se corrigieron. Y lo importante es que obtuvo 2 récords mundiales. El primero, relativo a su tamaño, era la máquina que tenía la más alta potencia específica del mundo, es decir, 31 caballos por tonelada de peso de máquina. La locomotora consiguió 2 récords mundiales. Uno, el de potencia en relación a su tamaño, es decir, lo que se llama potencia másica o potencia específica, que consiguió 31 caballos al gancho por tonelada de peso de máquina. Y el otro, tan importante como el primero, o quizás más, lo que hace al rendimiento térmico o el consumo de combustible, en ese momento era carbón importado, en relación al trabajo realizado, así, que llegó al 12% más o menos, que es comparativamente es el doble de una locomotora común, así dicho. Como resultado de esa construcción, conseguí hacer un contrato con el Ministerio del Transporte, en ese momento la Empresa Nacional del Transporte, por el cual se hace un contrato para la modernización de unas 50, que después se extendieron a 100 locomotoras de distintos ferrocarriles, y la construcción de 10 máquinas nuevas basadas en la máquina que se había construido antes. Se le da preferencia a la modernización, trabajos que se realizan en unos talleres muy precarios y abandonados de Tolosa, de la provincia de Buenos Aires, donde se trabajó unos 5 años. El resultado obtenido fue muy espectacular, particularmente porque se consiguieron importantes aumentos de potencia que permitieron, por ejemplo,
a las locomotoras aún en mal estado de conservación, mantener los horarios de servicio suburbano que había en esa época en Plaza Constitución, que estaba completamente saturado de pasajeros. Y bueno, con esa máquina era posible caminar con los trenes casi a horario, al punto de que los 1000 minutos o 900 minutos de atraso que se daban todos los días, hubo un día que se redujeron a 0, y el ministro mandó una felicitación para todos los intervinientes. Eso fue desde el año 1952 a 1957. Ese contrato, digamos, el gobierno de la Revolución Libertadora lo dio por terminado, porque estaba decidida la política de dieselización de los ferrocarriles. Y entonces entré como gerente del ferrocarril de Río Turbio, que era un ferrocarril exclusivamente destinado al transporte de carbón, con trocha de 75 centímetros, y que pude, gracias a la tecnología que yo había desarrollado, darle jerarquía de ferrocarril de primera magnitud. Es decir, que en una vía de 75 centímetros, con locomotoras japonesas nuevas que vinieron al país en 1956, yo pude hacer trenes de peso y de velocidad comercial iguales a los que se daban, los más grandes que se daban en la trocha ancha. Así. Estuve en Río Turbio desde el año 57 hasta el año 60. A partir de 1960 entré a trabajar como gerente del CIPUEC, que era el área que tenía que ver con la energía en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Allí estuve 22 años. Durante esos años tuve mucho contacto con la industria en los aspectos que hacen a la combustión, el uso del calor, etc. Pero también continué trabajando para los ferrocarriles desde el instituto, en particular con dos temas muy importantes. El primero era el empleo del ferrocarril de Río Turbio, del carbón de Río Turbio en el ferrocarril, para lo cual se modernizó una locomotora que era la número 4674 del ferrocarril Belgrano. Y el segundo fue el desarrollo de un auténtico tratamiento de agua, también para el ferrocarril Belgrano, que representó un progreso tecnológico muy importante en el arte. En el interín, por supuesto, se siguió avanzando en los trabajos que hacen al aspecto académico de la tecnología, es decir, no solamente trabajos de taller, porque toda esa tecnología se basa en avances, por lo pronto en avances de la teoría. Bueno, en 1982 me jubilo de INTI y me llaman de Estados Unidos para en realidad fue un simposio privado convocado por una pequeña compañía norteamericana que tenía que responder a dos preguntas. La primera era si había llegado el momento en los Estados Unidos para pensar en locomotoras que funcionaran con carbón. La causa principal era el precio del petróleo, que había subido mucho. Si la respuesta era afirmativa, como que efectivamente lo fue, ¿qué tipo de máquina tenía que construirse para eso? Entonces se convocaron lo que los americanos consideraron en ese momento las 13 autoridades más significativas, digamos, de su redacción para eso. Y mi propuesta fue aceptada y consistió en lo siguiente: en tomar de la clásica locomotora de carbón, de vapor, todo lo que estaba consagrado como bueno, incorporarle los adelantos de la nueva tecnología y hacer un primer paso que permitiera avanzar en ese terreno. La puntería era muy seria porque se aspiraba a reemplazar 27.000 locomotoras diésel que hay en Estados Unidos. La propuesta que yo hice fue aprobada por unanimidad por todos los expertos presentes,
quienes, cada uno de ellos hizo a su vez su propia propuesta, ¿no? Así que, digamos, resultó vencedora frente a contendientes muy serios. En Estados Unidos estuve casi 4 años, se hizo un gran esfuerzo, es muy difícil trabajar en Estados Unidos cuando hay que trabajar desde cero. Se hizo un gran esfuerzo y se hizo se llevó adelante un proyecto hasta el nivel de, digamos, de diseño preliminar. Así. Eso iba continuando, pero vino la baja del petróleo, del precio del petróleo en 1985, y entonces el proyecto fue archivado. No obstante, en ese momento lo toma el gobierno federal de los Estados Unidos, el cual hace una evaluación de todas las ideas existentes en ese dominio. Lo hace en un centro de la Universidad de Morgantown, en West Virginia, y quedan finalmente 5 propuestas que fijan un poco el calibre de la que se había presentado basada en mi tecnología. Una de General Motors, una de General Electric, una de Brobeck, otra de National Steam Propulsion y la de American Coal Enterprises, que era la compañía que yo integraba. Y eso está ahí, archivado, esperando que el petróleo suba otra vez, como ocurrirá. Al venir para la Argentina, el presidente de Ferrocarriles, el contador Salmerón, requiere mi colaboración, en particular para atender los problemas. Había 2 problemas que atender, muy urgentes. Uno era el de las ruedas planchadas del servicio eléctrico del ferrocarril Roca, recientemente inaugurado. Ruedas planchadas significa que la rueda se frena, se arrastra y se forma un manchón en la superficie del acero que termina por descascarar toda la rueda. Eso era grave. Era grave porque la curva de vehículos fuera de servicio iba creciendo en forma muy alarmante. Y como eso tenía una importancia política muy grande, eso llegó no solo hasta el ministro, sino hasta el propio presidente de la República, entonces el doctor Alfonsín. Ese problema pudo resolverse gracias a la colaboración de una comisión que se creó en Ferrocarriles Argentinos, y con lo cual hubo un respiro muy importante, dada la importancia política, porque si el ferrocarril suburbano, si el sistema electrificado del ferrocarril Roca fracasaba, era un desastre político, puesto que una gran cantidad de pasajeros se iban a quedar sin servicio. Y la otra cuestión que había importante en ese momento era la de tratar de levantar el ferrocarril del Paraguay. Entonces se creó una comisión apuntando a, con la tecnología que yo había desarrollado, levantar las máquinas de vapor de allá del ferrocarril del Paraguay. Lamentablemente no lo pude terminar eso, pero en fin, se hizo una máquina escuela de la cual los resultados no podrían ser más digamos, satisfactorios. A partir de ahí, estuve trabajando 2 años en Brasil, en un ferrocarril carbonero que está en el estado de Santa Catarina. Allí había un problema muy serio, que es la producción de humo por las máquinas de vapor. Entre paréntesis, las máquinas que trabajaban eran las descartadas como chatarras del ferrocarril Belgrano, de la serie, de lo que se llaman las 1300 grandes. Ese problema se resolvió a medias, es decir, se resolvió en la medida en el área de lo que era mi responsabilidad. Yo conseguí, por supuesto, eliminar el humo, y recién ahora eso se está ampliando a toda la serie de máquinas que están trabajando. Hace un año que ya no trabajo más en Brasil. De regreso a la Argentina, seguí trabajando en lo que considero mi tarea más importante. Quiero destacar que
Hasta ahora, en gran parte, mi actuación técnica ha estado fuertemente dominada por la necesidad de hacer, es decir, la necesidad de comprobar mediante cosas concretas la veracidad de las teorías que iban siempre adelante de lo concreto. De ahora en más, esa actividad está cambiando y lo fundamental es el pensar. El pensar y escribir, lo cual significa poner en negro sobre blanco todo lo que se ha pensado y toda la experiencia vida en los 40 años que han pasado trabajando. En realidad son 54 años en contacto con las tierras. Entonces, el panorama tiene ahora un aspecto preferentemente de trabajo de gabinete, antes que el hacer cosas concretas, las cuales sin embargo nos faltan. Es importante también destacar un aspecto negativo que siempre se ha dado como una constante de la época en que he vivido, y es que las circunstancias históricas me han destruido 5 equipos de gente que trabajaban conmigo. Sin equipo hoy no hay nada, no se puede hacer nada porque no es posible dominar todas las especialidades. Eso es muy lamentable. Espero, sin embargo, poder constituir un sexto equipo y a lo mejor un séptimo equipo para seguir adelante en el desarrollo de la técnica. Pero lo importante en los años que me restan de vida ahora es seguir avanzando en la técnica en el aspecto pensante, digamos así, crear en lo posible los medios para transferir mis conocimientos a otros, y de ahí que le dé mucha importancia a la redacción, al escribir en forma de trabajos técnicos que se publican o se publicarán así. Espero después mostrar que ya llevo escritos algo así como 3 metros de manuscrito en espesor de papeles, y eso es apenas del 20% de lo que tengo que escribir. Un ejemplo de esto es lo siguiente: el próximo septiembre se celebrará en Francia el centenario del nacimiento de Chapelon. Ahí he sido invitado a presentar un trabajo y a formar parte de una mesa redonda en la cual estarán las personalidades más importantes del mundo que aún cultivan esta tecnología. Y bien, el mensaje que yo espero dejar allí en ese simposio es decir que la locomotora de vapor modernizada, que digamos incorporando todos los adelantos que la tecnología y la ciencia moderna ofrecen como resultado, como byproduct de otras tecnologías, entre las cuales está, por ejemplo, la de la aviación, se proyecta hacia el futuro como una gran esperanza. Y voy a decir en qué consiste ese futuro. Todo lo que no es primer mundo está avanzando a constituirse en lo que más llamamos una sociedad de consumo, pero que en el fondo significa hacer que la gente pueda recibir todos los beneficios de la tecnología, que va desde la mejor salud, mejor vivienda, mejor educación, mejor alimentación, etc. Eso que no es primer mundo es numéricamente mucho más importante que el primer mundo. Nos comprende también acá nosotros en la Argentina, comprende países como la India, África, China, etc. Ese mundo entrará en una tremenda expansión. Esa tremenda expansión requerirá transporte masivo, ya lo está sintiendo como fuerte necesidad la India, por ejemplo. Ese transporte no se va a hacer por carretera, ni por camión, ni por nada, por una razón muy sencilla, porque es muy costoso y además consume un petróleo que no hay. Entonces, habrá un resurgir del ferrocarril, proceso que ya empezó hace 20 años, después de la guerra, digamos así.
Pero ahora habrá una expansión brutal del mundo y del ferrocarril. Sí, ferrocarril sí, ¿con qué locomotora? Entonces ya no puede hablarse de una locomotora diésel, que fue un hermoso negocio para los fabricantes, no necesariamente para los ferroviarios, para los ferrocarriles, pero no puede prosperar eso porque por una razón muy sencilla, porque no hay petróleo con que hacerla caminar. El poco petróleo que queda aún en el mundo habrá que reservarlo para aquellos usos en los que no es sustituible. Tampoco puede haber una electrificación, porque la electrificación de los ferrocarriles es una tecnología que demanda muy fuertes capitales que solamente se justifican cuando hay grandes intensidades de tráfico. Entonces ahí aparece la propuesta de una tecnología de locomotoras de vapor de avanzada, que es la que justamente es la coronación de todos los trabajos que yo he estado realizando desde hace 54 años. Cuando digo yo, es menester también comprender una cosa. Yo he tenido grandes colaboradores, muchos muy calificados, algunos verdaderos genios, que las circunstancias han impedido que siguieran trabajando conmigo. Menciono uno en particular, desgraciadamente ya desaparecido, que es el señor Gino Margutti, un talento de la mecánica que hoy hubiera podido estar colaborando, haciendo autos al nivel de lo que necesita la Mercedes-Benz. Entonces, mi actividad está fundamentalmente centrada en avanzar la tecnología, está fundamentalmente centrada en ponerla, en transferirla a los que vienen detrás mío. Y menciono dos ejemplos, tres ejemplos que están por darse así. Uno es la posibilidad, en vía de concreción, de mejorar la combustión de 10.000 calderas que en Polonia queman carbón con el sistema de combustión por gasificación que yo desarrollé a partir de 1958. Una cosa que está, digamos, empezando a trabajar. La segunda posibilidad es una cosa interesante, y es que hay un grupo de entusiastas del ferrocarril que en Inglaterra van a construir una locomotora de vapor nueva. Recuerden que se ha empezado, son gente que empezaron tomando fotografías, después haciendo un museo, después haciendo caminar las máquinas de museo, y ahora están largándose a construir una locomotora sobre plano viejo, pero a la cual quieren incorporarle mejoras dadas por mi tecnología. Eso va a tener consecuencias de muy larga proyección. Y la tercera es que el gobierno cubano acaba de invitarme para ver qué puede aprovechar de esta tecnología frente a una situación que, por lo que me están contando, es sumamente apremiante. El gobierno cubano, como resultado de su vecindad con los Estados Unidos en un momento y con la Unión Soviética luego, ha hecho sus locomotoras, digamos, toda la tracción de sus ferrocarriles con locomotoras diésel. Eso ha dado por resultado que ahora, como no hay petróleo, está en una situación desesperante, y entonces una de las cosas que se están explorando es la posibilidad de reactivar 400 locomotoras que trabajan para los ingenios, locomotoras de vapor, que trabajan 4 meses al año, poder ver si se puede hacer en lo inmediato el transporte ferroviario. Yo me animo a pensar de que se van a largar a fabricar locomotoras nuevas alimentadas por leña cultivada. Eso se llama dendroenergía. Es decir, ya no es quemar el bosque y quebrar el equilibrio ecológico natural, sino hacer plantaciones energéticas y, mediante una tecnología de avanzada, hacer funcionar los trenes con energía solar. ¿Está bien? ¿Le gustó? Ahí yo, porque esto es el desarrollo histórico, estamos hablando del futuro, y entonces ahora hablaríamos un poco más de la tecnología, en qué consiste. ¿Okay? Cronológicamente está todo
Y si estoy hablando del futuro, lo único que falta es describir mi entierro y elegir el epitafio. Se hace necesario explicar en qué consiste la nueva tecnología de las locomotoras de vapor, porque muchos han creído que esta forma de tracción había llegado a una especie de clímax que no podía ser sobrepasado porque estaba limitado por las leyes de la naturaleza. Incluso muchos ingenieros de locomotoras creyeron eso, lo cual no es cierto. Entonces, continuando los trabajos de Chapelone en Francia, se puede decir que el primer paso es agrandar los límites de la locomotora teórica termodinámica, la máquina ideal. Eso consiste en aumentar las presiones, las temperaturas del vapor, mejorar el ciclo tomando elementos que normalmente se usan en las usinas, en las centrales eléctricas, termoeléctricas. El segundo paso consiste en mejorar la forma en cómo la máquina real, la máquina hecha en acero y en bronce, en fundición, se inscribe en la máquina teórica ideal. Es decir, que eso que nunca llega a 100%, por ejemplo, hay un progreso muy importante cuando se pasa de 60% a 85%, por ejemplo. El tercer paso consiste en hacer que la potencia que puede desarrollarse con una cierta cantidad dada de material, o cierto peso de máquina, sea la más alta posible. Eso se llama potencia másica y se obtiene, se puede elevar elevando particularmente las intensidades de combustión. Y finalmente quedaría un paso que hace a la concreción de esos mejores rendimientos en la explotación de todos los días de todo el año. Es decir, hay que conseguir que la locomotora no se desinfle como pasaba con las máquinas antiguas y como pasa con un automóvil o un camión que andando el tiempo, pasando los años, pierde potencia y consume más nafta o aceite. Que en el caso de la locomotora es igual. Entonces, se ha desarrollado una tecnología que permite mantener esa potencia invariable a partir del momento en que sale del taller, desde luego haciendo que haya un mantenimiento razonable. Esto va asociado también con el cambiante panorama que se da en el mundo en materia de combustibles, porque la crisis del petróleo ha llegado también al ferrocarril y entonces ha estimulado el desarrollo de nuevas tecnologías, en particular para el uso del carbón. Como se sabe, hay grandes cantidades de carbón, mucho mayores que las del petróleo, en todo el mundo. Argentina tiene en particular la cuenca carbonífera de Río Turbio, para cuyo uso se desarrolló una tecnología que consiste en la combustión por gasificación. Esta combustión, que se aplica comercialmente desde el año 58, consiste en que en lugar de quemarse el carbón encima de la parrilla, se quema, se convierte la parrilla en un gasógeno, es decir, para producir gas, y entonces en el espacio de la llama se quema una llama de gas. La locomotora va alimentada con gas. Una de las importantes ventajas que tiene este sistema de combustión es que es limpio desde el punto de vista de la contaminación ambiental. ¿Qué significa eso? Que la máquina no hace humo y además que no produce desechos de polvos y cenizas y otras cosas que contaminan el ambiente. Además permite una intensificación de la intensidad de la combustión, lo cual eleva la potencia másica. Hay que notar que el Río Turbio, por primera vez en la historia, ha sido posible trabajar con un carbón que no es ciertamente de primera
calidad y de selección con que se trabajó antes en los ferrocarriles, ha sido posible trabajar en forma ininterrumpida en una locomotora durante 9 horas, por ejemplo. Es un avance considerable, con mejora de rendimiento y por supuesto todo documentado por las distintas comisiones que han estudiado el problema. Esa tecnología se tiene que transferir al medio ferroviario nacional e internacional sobre la base de que consiste en un paquete de tecnología. Es decir, que ya no se habla más de fabricar locomotoras para venderlas al ferrocarril, como quien fabrica un camión o una máquina de escribir y la vende al usuario, sino que lo que se hace es transferir un paquete de tecnología. Antiguamente los ferrocarriles tenían que resolver sus problemas. Si tenían un problema de lubricación, tenían que estudiar lubricación. Si tenían un problema de tratamiento de agua, tenían que resolverlo. Eso ya no se hace más. Tanto con la electrificación como con la tracción diésel, esos problemas están resueltos por el fabricante de las unidades, quien entrega un manual que tiene que ser cumplido, y si es cumplido, el elemento, o sea, la máquina rinde lo que está especificado y por lo que se ha pagado. Eso también se da con respecto a la locomotora de vapor. Es importante señalar que en la evolución del panorama energético mundial, la leña tiene un particular lugar, una particular posición, por esta razón, porque es ecológicamente no contaminante, es decir, no produce efecto invernadero. Trabajar una locomotora con leña, naturalmente en condiciones de tecnología moderna, que no es como el abuelito que echaba los palos adentro del horno con la mano, eso implica hacer caminar los ferrocarriles con energía solar, cosa que hasta ahora no lo han hecho ninguna de las tracciones. Y esa leña se toma como se hacía antes, no de los bosques naturales, sino de bosques especialmente cultivados. Cuando estábamos en Ferrocarriles Argentinos en el año 86, se estudió un plan en Paraguay para hacer caminar el ferrocarril del Paraguay, que tiene locomotoras de vapor, en base a una tecnología mejorada, tomándose el combustible de plantaciones especialmente hechas. Hay 2 especies que se conocen que son adaptables a esta situación. Una es el Eucalyptus citriodora y la otra es la Bracatinga brasilera, que en el término de 3 años, después de plantada, pueden producir una leña muy apta para el uso de las locomotoras. Eso no llegó a materializarse, pero en fin, es perfectamente aplicable y espero justamente ahora proponerlo al gobierno cubano para que pueda hacer caminar los ferrocarriles en lugar de las locomotoras diésel que le consumen un petróleo que no consigue en el mercado porque no tiene divisa, no tiene recursos para eso.